Bien chicos, el día de hoy en la parte de trigonometría nos toca ver el siguiente tema, el cual es, dice por acá, el tema razones trigonométricas RT de un triángulo rectángulo. ¿Está? Parte 1. Bueno, en este caso hay que notar lo siguiente. Hay que notar que claramente dice por acá, vamos a sacar estas razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Es decir, lo primero que debo conseguir obtener es aquel famoso y dichoso triángulo rectángulo. ¿Ya está? ¿Cómo sacamos una razón trigonométrica? Recordamos que tenemos 6 razones trigonométricas. ¿Las cuales son? Bueno, decimos por acá el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Sí? Básicamente, esos de ahí son la representación de cada una de ellas. ¿Sí? Repito, el seno se coloca simplemente de forma abreviada, sen, el coseno de forma abreviada, el cos, la tangente de forma abreviada, la tg, la cotangente, la CTG, la secante, la SEC, ¿sí? SS, ahí está, la cosecante, la CSC, cosecante, la abreviatura. Bueno, básicamente se coloca la parte abreviada, pues, ¿no? De cada función, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Está? Pero claro, ¿qué es una razón trigonométrica? Recuerda siempre que una razón trigonométrica, una RT, es básicamente una fracción. ¿Ya está? ¿Por qué? Porque una razón trigonométrica es la comparación de dos lados de mi triángulo rectángulo. Pongo por acá, como definición, una razón trigonométrica es la comparación mediante una fracción de dos de los lados de este famoso triángulo rectángulo. ¿Está? Pero claro, ¿qué tenemos como lados? Bueno, recordad por acá que los lados adyacentes al ángulo de 90, o sea, los que están acá a los costados, se le llama cateto, 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 o sea, hay dos catetos de forma general, ya está. Y el lado que está frente a la hipotenusa, o perdón, frente a 90 grados, se le llama hipotenusa en este caso. ¿Sí? Tenemos, por lo tanto, dos catetos y una hipotenusa. Pero también hay que recordar que es importante contar con un ángulo agudo, un ángulo conocido en este caso, que podría ser, bueno, cualquiera de los dos ángulos agudos, ya que estos dos son agudos. Bueno, cualquiera, supongamos que tenemos de dato este angulito, este ángulo alfa, es necesario para yo poder hacer la comparación, obtener un ángulo sí o sí. Ahora tú me preguntarás, ¿y por qué? Porque ya sabemos que respecto a ese angulito vamos a hallar un cateto, o sea, un lado que está frente a él, es decir, un cateto opuesto, ¿sí? Y también podemos hallar un lado al costado de él. Bien, y claro, lado que está al costado de él, un lado vecino, que le llamamos el cateto, pero de forma adyacente. Adyacente significa que está al costado, ¿no? Básicamente tenemos que ubicar sí o sí un ángulo de referencia para ubicarme básicamente quién está frente a él, ubicar como cateto opuesto, y quién está al costado de él, que es el cateto adyacente. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos que acá, respectivamente, frente al ángulo de 90 grados, está la famosa hipotenusa. La hipotenusa es un lado muy importante. Recordad que la hipotenusa siempre es el mayor de los tres lados. ¿Está? Por ejemplo, si este cateto puede ser 3, puede ser 4, la hipotenusa tendría que ser 5. 3, 4, 5. Siempre la hipotenusa tiene el mayor valor para mis componentes del triángulo rectángulo. ¿Está? Ahora, una vez que ya tenemos más o menos la dirección o el sentido por acá de cada cateto, opuesto, adyacente e hipotenusa, bueno, también acá se acostumbra a colocar la abreviatura cateto opuesto, CO. C.O significa, evidentemente, la abreviatura de cateto opuesto. Cateto adyacente también acá, las siglas de cateto adyacente, CA. Y la hipotenusa, claro, generalmente lo vamos a encontrar como H sub I, o muchas veces también, en algunas veces, el valor de H nada más. Representa, evidentemente, la hipotenusa, ¿no? Ahora, ¿cómo comparamos 2 a 2? Recuerda que el seno, el coseno y la tangente, y todas las demás, son comparaciones mediante fracciones. ¿Ya? Es decir, cada una de ellas representa a una comparación en grupos de 2 de cada una de las componentes del triángulo rectángulo que acá estamos conociendo. Allá. Pero yo no puedo hallar ninguna razón trigonométrica si no sé a qué ángulo me estoy refiriendo. Es por eso que acá tengo que colocar seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa, respectivamente, para saber quién va a ser mi cateto opuesto y quién va a ser mi cateto adyacente, como es el caso que estamos explicando. Ahora, ¿qué colocamos acá en seno, coseno y todos los demás? Bueno, hay una memotecnia rápidamente que nos permite hallar justamente esas comparaciones, que es la famosa Coca-Coca, hielo-hielo, ¿sí? De Coca-Cola, pues, ¿no? Decimos por allá Coca-Coca, hielo-hielo de bajada y Coca-Coca, hielo-hielo de subida. Vamos a ver para que tú lo identifiques rápidamente.
A ver, tengo las 6 razones trigonométricas, yo tengo una forma rápida de hallar las 6 razones trigonométricas automáticamente. ¿Cómo? Bueno, voy a colocar en los numeradores de arriba hacia abajo la siguiente palabrita memotécnica. Coca, ahí está, coca, coca, de forma rápida, coca, coca, hielo, hielo. ¿Qué significa HI, HI? Es la fórmula rápida para recordar estas comparaciones, ¿sí? Digo nuevamente, coca, coca, ahí está, hielo, hielo, HI de hielo, y nuevamente de subida, pero ahora para los denominadores, ¿sí? De abajo hacia arriba, ahora sí, en sentido inverso. Coca, coca, ahí está, hielo, hielo. Y automáticamente he conseguido mis 6 razones trigonométricas de forma rápida, ¿sí? Repito por si acaso, coca, coca, hielo, hielo, de bajada para los numeradores, y para de subida de forma inversa, de abajo hacia arriba, coca, coca, hielo, hielo. Y listo, he conseguido las 6 famosas razones trigonométricas. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, significa, si me piden la tangente, tengo que comparar yo el cateto opuesto, entre el cateto adyacente. Eso significa la famosa razón trigonométrica llamada tangente. Si me pidiesen, por ejemplo, la secante, ¿qué significa la secante? Comparar la hipotenusa entre el cateto adyacente. O sea, busco quién es la hipotenusa, me van a dar un valor en el problema, y lo comparo con el cateto adyacente y tendré la secante automáticamente de esa forma. ¿Sí? Listo, chicos, espero que esto de acá definitivamente nos ayude en este procedimiento de poder hacer nuestras razones trigonométricas respectivas. A ver, por acá también es necesario recordar algo relevante del triángulo rectángulo. Recordar que si ya tenemos un ángulo, tengo el cateto opuesto, adyacente y la hipotenusa. Recordar también que yo puedo denotar a estos elementos con una variable, de repente acá x, de repente acá y, y acá el valor de z, que representen básicamente el valor que tiene esos lados. Recuerda que hay una relación entre estos lados x y z para un triángulo rectángulo. Se le dice que cumplen el siguiente teorema llamado el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos da una relación entre los 3 elementos, ¿sí? Opuesto, adyacente y la hipotenusa. Me dice que la suma de catetos al cuadrado, en este caso x al cuadrado, que es cateto, más el otro cateto que es y elevado al cuadrado, tiene que ser igual, esta suma de cuadrados de los catetos tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y eso se resume en un teorema muy importante llamado el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿cuándo utilizo el teorema de Pitágoras? Para ver si cumple la relación, porque esta relación solamente se cumple si es un triángulo rectángulo, ¿sí? Supongamos que me da un triángulo, no me dice que es rectángulo. Si verifica el teorema de Pitágoras, significa que dicho triángulo debe ser un triángulo rectángulo. ¿Ya está? Además, ¿qué otro tipo de situaciones se puede utilizar? Cuando me dan dos datos, por ejemplo, me dan un cateto y la hipotenusa, pero no me dan el cateto adyacente. Yo también, mediante la relación, puedo hallar ese tercer elemento que me estaría faltando dentro de los 3 lados del triángulo rectángulo. ¿Sí? Me sirve para esas dos cosas, para identificar si es rectángulo o también para hallar un elemento de los que me estaría faltando de repente en un problema o un ejercicio dado. A ver, una vez que nosotros ya identificamos las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, de la forma, claro, coca, coca, hielo, hielo, de bajada, y coca, coca, hielo, hielo, de subida, rápidamente tenemos que notar algo muy importante en estas razones trigonométricas. Recordad que los términos equidistantes, es decir, los términos que están a la misma distancia, por ejemplo, el seno y la cosecante, hay que notar que el seno es opuesto hipotenusa, sin embargo la cosecante es al revés, hipotenusa o con opuesto, ¿verdad? ¿Qué significa? Que uno es la inversa del otro, ¿sí? Ya que acá es opuesto hipotenusa y acá es hipotenusa opuesto, que es simplemente la fracción volteada o la inversa simplemente, ¿no? De igual forma, el coseno con la secante son razones trigonométricas inversas, ya que acá es cateto adyacente hipotenusa y acá es hipotenusa cateto adyacente. De igual forma para los que quedan, que son la tangente y la cotangente, ya que la tangente es opuesto adyacente y la cotangente es adyacente sobre opuesto. Hay que notar que los que están de forma simétrica, o sea a la misma distancia, uno es la inversa del otro, ¿sí? Por ejemplo, si acá yo digo, el seno lo he ubicado como el valor de, no sé, se me ocurre, un tercio, el valor de un tercio, yo rápidamente podría hallar la cosecante como simplemente el valor prevolteado, es decir, 3 sobre 1. ¿Ya está? Por ejemplo, si el coseno yo ubico que tiene el valor de 5 séptimos, supongamos, ¿quién será la secante? Bueno, simplemente voltear la expresión como 7 quintos, ya que uno es la inversa del otro. ¿Está? Bueno, y con esto que encontramos, que si yo multiplico dos inversas, a ver, acá en un ejemplo, digo, en ejemplo, ¿qué pasaría si fuesen como los números que hemos puesto en este caso? ¿Sí? ¿Qué pasaría si el seno es un tercio y la cosecante toma el valor de 3 sobre 1? ¿Qué pasa cuando yo multiplico dos cantidades que son una la inversa del otro?
Hay que notar que cuando uno es la inversa del otro, cuando multiplicas, se van a cancelar toda la expresión para solamente quedarme uno. ¿Sí? Por ejemplo acá, en la segunda coloqué 5 séptimos y su inversa, que es la secante, me salió 7 quintos. Notamos que siempre que multiplicamos fracciones o cantidades inversas, una de la otra, al multiplicar se van a cancelar todos, es decir, me va a quedar el valor de 1. ¿Está? Y con esto surge una propiedad muy importante que nosotros tenemos en cuenta en este tema, el cual nos dice que si yo multiplico el seno de un ángulo, multiplicada por la cosecante de ese mismo ángulo, por ser inversas, su producto siempre va a ser 1. ¿Ya está? De igual forma para este par, como es el coseno y la secante. Si yo multiplico el coseno y la secante del mismo ángulo, siempre ese producto por ser inversas me va a dar el valor de 1. Y bueno, de la misma forma la tangente de alfa multiplicada por la cotangente, que es su inversa, siempre del mismo ángulo me va a dar el valor de 1. ¿Está? Y esta propiedad que se da entre parejas, seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente en este caso, se le llama justamente la propiedad de las recíprocas. Ahora, ¿qué significa recíprocas? Hay que notar que recíprocas es básicamente un sinónimo de lo que vienen a ser las inversas. ¿Sí? Podemos decir propiedad de las recíprocas o propiedad de las inversas, justamente porque el producto de inversas me da el valor de 1. No te olvides, esto se cumple siempre y cuando el ángulo sea el mismo. ¿Ya está? O sea, debemos igualar dichos ángulos. A ver, otra propiedad importante es la propiedad de las complementarias. ¿Ya está? Acá colocamos propiedad de las complementarias. ¿Por qué se le llama propiedad de las complementarias? Recordar que dos ángulos se llaman complementarios siempre y cuando dichos ángulos me den el valor sumado de 90 grados. ¿Sí? Por ejemplo, alfa más beta debe sumar 90 grados. Por ejemplo, recordamos que un triángulo rectángulo o un triángulo en sí de forma general, la suma de los tres debe darme 180. Pero si ya tengo este ángulo que vale 90, significa que este par debe ser 90 grados. ¿Qué significa que ese par debe sumar 90 grados? Justamente que sean complementarios. O sea, si acá le pongo alfa, ¿con quién suma 90? Con beta. Porque alfa más beta suman 90 y 90 más 90, 180 de los internos de un triángulo cualquiera. ¿Está? ¿Eso qué significa? Bueno, que hay una propiedad que me dice lo siguiente. Me dice que la razón trigonométrica de un ángulo alfa, del primero por ejemplo, es igual a la corrazón ¿de quién? Del segundo ángulo que sería su complementario, o sea, beta. Esta es la propiedad que marca la propiedad de los complementarios. ¿Ya está? A ver, ¿cómo lo utilizamos en este caso? Por ejemplo, podemos decir una razón trigonométrica cualquiera, por ejemplo, se me ocurre la tangente, ¿ya está? Digo, la tangente de un ángulo a la tangente de alfa, ¿qué es igual? ¿O cómo lo puedo expresar también? Lo puedo expresar e intercambiar por la corrazón. ¿Qué significa la corrazón? Es decir, la razón anterior que fue la tangente, le aumento el prefijo co. Si era la tangente, si le agrego el prefijo co, ¿cómo quedaría? Como cotangente. En abreviatura solamente le agrego la c nada más, ¿no? Que dice cotangente. Es la corrazón de la anterior. Ya está. Pero ya no del mismo ángulo, sino ¿de quién? Del otro, de su complementario. O sea, con el que suma 90. ¿Y alfa con quién sumaba 90? Con beta. Por eso que la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. ¿Ya está? ¿Qué más? Por ejemplo, otro ejemplo. Se me ocurre acá la secante de 30. Se me ocurre acá. ¿Ya está? ¿Cómo lo puedo intercambiar según la propiedad de las complementarias? Bueno, decimos que la secante puede cambiar a su corrazón. Si era una razón, puede cambiar a su corrazón. ¿Qué significa? Si era secante, le voy a agregar el prefijo co. ¿Y cómo quedaría? Quedaría como cosecante. ¿Y cómo se expresa cosecante? Como SCS, su abreviatura. ¿De quién? De su complemento. Ah, ya, pero 30, ¿con quién suma 90? 30, ¿con quién sería su pareja para que sume 90? 60, porque 30 más 60 es 90. Significa que la secante de 30 es igual a la cosecante, corrazón, de su complemento, o sea, aquel compañero con el cual suma 90, que sería en este caso el valor de 60. ¿Ya está? Esto es básicamente el repaso de la parte teórica. Las propiedades tenlas en cuenta para el momento de hacer los ejercicios, la parte de las tareas. Y hay que practicar bastante las dos propiedades importantes. Ya sabemos hallar las razones, no te olvides, coca, hielo de bajada y coca, hielo de subida. ¿Ya está? Ya sabes que para hallar una razón necesito tener el ángulo en el cual me voy a ubicar. Y también las dos propiedades importantes que ya sabemos que son recíprocas, los extremos, seno por cosecante es 1, coseno por secante es 1, tangente por cotangente es 1, siempre y cuando sea el mismo ángulo del cual estamos hablando. O también la propiedad de las complementarias, que la razón de 1 es igual a la corrazón ¿de quién? De su
compañero, o sea, su complemento. Es decir, aquel compañero con el cual van a sumar el valor